Buen día. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bien. Bueno, ya el horario. Bueno, entonces, en nuestra última charla estábamos hablando sobre metabolismo, casualmente, y habíamos hablado sobre metabolismo de los lípidos, habíamos hablado de glúcidos, habíamos hablado de proteína y de lípidos. Estábamos hablando, sí, ya habíamos hablado de todo eso y estábamos hablando sobre, si yo me lo recuerdo, estábamos hablando sobre el calor y sobre cómo es que, es decir, sobre cómo se utilizaba la energía. El metabolismo basal. Sí, ¿Qué pasaba con el metabolismo basal? Claro, es decir, la forma de utilización de la energía, y entonces habíamos contado que la forma de utilización correspondía al metabolismo basal, a la utilización de la energía, se utilizaba la energía del metabolismo basal como gasto con el trabajo muscular, es decir, se usaba para trabajo muscular, se usa para la digestión enzimática de alimentos y producción de calor. También hemos contado que la producción de calor se supone que es un excedente, pero que tiene utilidad porque las reacciones químicas de nuestro organismo se llevan a cabo a una temperatura determinada. Y luego contamos, que no lo contamos en ese momento, pero lo contamos ahora, que ahí está, cómo el calor se pierde del cuerpo. El cuerpo pierde el calor de cuatro maneras, es decir, entonces fabricamos energía todo el día, la energía la usamos para trabajo muscular, para el metabolismo basal, para la digestión enzimática, para fabricar calor. Para eso usamos la energía, y el calor, por cierto, lo utilizamos para mantener las reacciones químicas, mantener la temperatura de las reacciones químicas, pero además el calor lo perdemos del cuerpo aunque no querramos. Es decir, lo que por supuesto viene aparejado con que obviamente tenemos una pérdida energética. Cuando está, bueno. ¿Cómo se pierde el calor del cuerpo? Bueno, el calor se pierde de cuatro formas diferentes, que son esta pérdida de calor, radiación, que es irradiar el calor que se irradia, ¿no es cierto? El calor que uno puede irradiar al medio directamente, es decir, para los que estuvieron, y igual contamos que calor es movimiento de partículas, de eso se trata el calor. No es no es otra cosa más que eso. Cuando las partículas se mueven, a eso le llamamos calor. Es decir, el movimiento de las partículas generan que nosotros tenemos capacidad de percibirlo con receptores como forma de calor, pero aun cuando nuestros receptores no lo percibieran, igual a eso es a lo que le llamamos calor. Es decir, que aunque nosotros no percibiéramos, igual el movimiento estaría existiendo y habría calor igual. Un calor ínfimo, un calor mayor, un calor terrible. En los lugares donde hace más calor, como por ejemplo en el Sol, las reacciones de movimiento de partículas son inmensas en cada instante, y los movimientos de partículas son de todo tipo de partículas, se mueven las partículas hasta dentro de los átomos, ¿no es cierto? Cuanto más, si las partículas de un átomo, cuanto más chicas son las del átomo, más energía estarían generando cuando se mueven, o cuando se desprenden, ¿no es cierto? Energía es el movimiento, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que entonces la energía es el movimiento, nuestras partículas, las partículas, los átomos y las partículas que componen nuestras, están en constante movimiento, y entonces por lo tanto fabrican o generan eso que llamamos calor, y ese calor se desprende al medio que esté en forma de radiación. Luego también tenemos la evaporación, que es el calor que perdemos en el calor de las gotas de agua que emanamos. O sea, las gotas tibias de agua que salen de nosotros, que fueron calentadas por nuestro cuerpo, se están llevando calor corporal, se evaporan y se van al medio, pero en forma de gota. Luego tenemos la conducción que es la pérdida de nuestra ropa, ¿cierto? Lo que está en contacto, lo que conduce, toque, lo que toco, hacia lo que toco pierdo calor. Y luego la convección hace referencia a un calor que uno está en un ambiente, y cuando está en el ambiente, el aire del ambiente tiene una temperatura, pero el aire podría estar en el agua. El lugar donde uno está tiene una temperatura, pero ese lugar está en contacto con otro lugar que tiene otra temperatura, y así sucesivamente. Entonces, los ambientes van modificando su temperatura
en más, en menos, y nosotros vamos, de acuerdo a eso, perdiendo calor hacia el medio o ganando calor. Cuando perdemos el calor, lógicamente es una pérdida de calor nuestra, que obviamente la tenemos que reponer. Por eso, cuando estamos en un lugar, porque estamos en invierno, en una casa, hace frío, está templada, pero sin embargo, está templada, sin embargo hace frío afuera, hace mucho frío afuera, entonces el que pierde frío hacia las paredes y hacia el exterior es el ambiente, pero uno lo está perdiendo hacia el ambiente por ese mismo. Bueno, entonces eso es calor por convección, y son las maneras que perdemos calor habitualmente. Nuestro cuerpo, para regular la temperatura corporal, para regular la temperatura, tiene algunos mecanismos, ¿cierto? Para activación del sistema simpático, tenemos la contracción de vasos periféricos. Cuando contraemos los vasos periféricos, los de la piel, dejamos de perder calor, es decir, no perdemos calor al exterior, ¿está bien? Cuando hace frío, estamos en un lugar frío, vemos que estamos pálidos, blancos. Esa palidez blanca es porque nuestros vasos sanguíneos de la piel están contraídos. Y esa contracción es para evitar la pérdida de calor hacia el exterior. El sistema nervioso simpático es el calor. Los músculos, por supuesto, el movimiento genera calor. ¿Está bien? Eso es producción. ¿Y cómo podemos perder calor? Podemos perder calor justamente lo contrario, vasodilatando. Cuando hace calor, en los lugares cálidos, y nosotros ya tenemos calor en nuestro cuerpo, tenemos que perder calor al medio, estamos todo colorado, porque hacemos vasodilatación periférica para poner en contacto la sangre de nuestro cuerpo lo más cerca posible, digamos, para poner la sangre nuestra lo más cerca posible al ambiente para que pierda calor de la manera más rápida posible. La transpiración también es una pérdida de calor, calentamos agua, el agua se evapora y entonces estamos perdiendo calor. De calor, el movimiento muscular también puede ser una forma de no solo de generarlo, sino también de perderlo en el medio. ¿Quién regula la temperatura corporal? El hipotálamo. El hipotálamo principalmente es el regulador de la temperatura, ya lo habíamos dicho muchas veces, ¿cierto? El hipotálamo regula la temperatura. ¿Cómo regula la temperatura el hipotálamo? ¿Es que es mágico el hipotálamo regula la temperatura? No, el hipotálamo regula el sistema nervioso autónomo, el simpático. Regula el sistema nervioso autónomo, por lo tanto regula el estado de los vasos sanguíneos. ¿Está bien? Entonces el estado de los vasos sanguíneos es el principal mecanismo por parte del hipotálamo para regular la temperatura, pero también el hipotálamo es secretor de hormonas que pueden generar un aumento o una disminución del metabolismo general. Entonces también es una forma de regular desde el hipotálamo. O sea, el hipotálamo regula desde el punto de vista hormonal y desde el punto de vista del sistema nervioso. Tiene dos maneras de regular la temperatura corporal. ¿Cierto? Podemos modificar con el hipotálamo, el metabolismo basal, podemos regular la dilatación de los vasos sanguíneos, es decir que tenemos una forma múltiple de regular con el hipotálamo la temperatura, es el gran regulador de la temperatura corporal. Bien, ahora hasta ahí tenemos la energía, ¿para qué la usamos? ¿Cómo usamos la energía? La usamos para estas cosas, perdemos calor, podemos fabricar un poco más, un poco menos, pero en definitiva todas estas cosas son un consumo energético. Es decir, nuestro cuerpo consume energía. Bueno, consumimos energía, quiere decir que si consumimos energía permanentemente, tenemos que reponer las fuentes de energía. Porque si no reponemos las fuentes de energía, entonces nos empezamos a consumir nosotros. Es movimiento de partículas, es movimiento de átomos, y esos movimientos pueden ser propiamente el movimiento propio del átomo, que a nosotros no nos alcanza, o bien el movimiento que se produce cuando las moléculas se escinden, ¿cierto? Cuando se cortan, las moléculas cuando se separan, cadenas de átomos, los enlaces, esas separaciones atómicas generan movimientos, saltos electrónicos. Esos movimientos son los que nosotros llamamos energía. Y la energía se produce cuando rompemos enlaces, producimos energía. Es decir, que la forma de producir energía, más allá de la energía basal universal, por llamarle, que es el propio movimiento de las partículas subatómicas, la manera en que nosotros obtenemos más energía es rompiendo enlaces atómicos. Hay maneras que nosotros no podemos utilizar, que se puede obtener más energía, es rompiendo los átomos. ¿Está bien? O sea, si uno rompe los átomos, como en el Sol, obtiene mucho más energía que si rompe los enlaces entre los átomos, que a su vez
eso produce más energía que si tenemos la energía del movimiento propio del átomo. O sea que el movimiento del electrón girando alrededor del núcleo y los movimientos intranucleares generan una energía. Para nosotros esa no alcanza para mantener nuestra vida. Pero utilizamos una que tiene otro nivel, que es romper enlaces. ¿Hay producción de energía de otras maneras? Sí, sí, podemos romper, por ejemplo, repito, romper los núcleos atómicos. Entonces generamos más energía. Entonces, pero ese a nosotros no nos sirve porque ese al revés, se nos exceden enérgicos, nos morimos. ¿Por qué? Porque la energía que se produce es tan grande que no podemos mantener cohesionado nuestro cuerpo y se separa y eso se llama muerte. Así que nada. Entonces, la forma en que nosotros tenemos para obtener energía que nos permite mantenernos vivos y mantener nuestras reacciones químicas es rompiendo enlaces. Ahora, cuando rompemos los enlaces de las moléculas que rompemos los enlaces, esas moléculas no tenemos la capacidad de reensamblarlas para volver a usarlas, sino que las eliminamos al medio. Entonces nosotros ingerimos moléculas, las escindimos, obtenemos la energía y liberamos al medio productos nosotros les llamamos productos de desecho. Bueno, porque de desecho para nosotros, pero son productos naturales que eliminamos al medio. Entonces, ingerimos alimentos, desensamblamos y obtenemos la energía, pero no tenemos la capacidad de volver a ensamblar. Entonces, ¿qué es lo que comemos nosotros? Bueno, macromoléculas, glúcido, lípido, proteína y ácido nucleico. ¿Qué hacemos con eso? Lo cortamos, lo escindimos. ¿Qué obtenemos como producto final? Agua y dióxido de carbono. Y nitrógeno, productos nitrogenados para el caso de las moléculas proteicas. ¿Qué hacemos con eso? Lo eliminamos al medio. ¿Cómo? Por medio de la orina, la respiración. Eliminamos al medio esas sustancias que llamamos de desecho. No podemos reensamblarlas. Y aunque quisiéramos, porque uno puede decir, bueno, hago una cosa, largo el dióxido de carbono en una bolsa, y digo, bueno, todo eso después me lo meto adentro y ya está, y lo vuelvo a ensamblar. No podemos. No, porque no podemos, con esos productos no podemos hacer nada. Nosotros no somos capaces de ensamblar esos productos. Y si pudiéramos hacerlo, la energía que necesitaríamos para ensamblar de nuevo esas moléculas sería prácticamente mayor que la que vamos a utilizar. Entonces necesitamos una fuente externa ensambladora de esas moléculas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la fuente externa ensambladora de las moléculas que nosotros eliminamos? ¿Quién ensambla las moléculas que nosotros eliminamos al medio? ¿Los hongos? ¿Cómo? ¿Los hongos? No me escucho bien. ¿Los qué? Los hongos, digo. Los hongos. No ¿Por sé, qué los porque hongos? nos morimos, no sabemos. Bueno, pero explíqueme a ver. Las bacterias, los microorganismos. No sé, el otro día vi un documental de hongos y era el ciclo de la vida con los hongos. Bueno, los hongos, está bien. Bueno, los hongos saben hacerlo, pero los hongos no son nuestra fuente de energía, no es nuestra fuente energética. Digo, cuando sale al medio nuestra energía, usted preguntó quién lo ensambla. Nosotros liberamos, pero no hablo de liberar energía, nosotros sí liberamos energía, pero nosotros lo liberamos al medio dióxido de carbono, agua, nitrógeno. Eso es lo que liberamos. Ok. Entonces es las plantas. Plantas. Las plantas son las que ensamblan el alimento, lo ensamblan todo de vuelta, lo arman, y después nosotros nos comemos de vuelta la planta. Y la energía que utilizan la planta, ¿de dónde la sacan? Del sol. Para ensamblar todo se necesita energía. Solar. ¿Y de dónde Energía solar. Del sol. Por eso la vida siempre, ya lo dijimos mil veces, el sol es nuestra vida. Sin sol no duramos 2 minutos. Porque el sol es el que provee la energía para que se puedan ensamblar las moléculas que después nosotros desensamblamos y las traducimos en lo que necesitamos para hacer esto que les estoy mostrando en la diapositiva. O sea, nuestro metabolismo basal depende de romper moléculas. Nuestro trabajo muscular depende de romper moléculas, nuestra digestión enzimática depende de romper moléculas, es decir, fabricar las enzimas para la digestión enzimática depende de romper moléculas y de obtener energía. Pero ¿cómo no? Como si en la digestión yo estoy armando enzimas, ¿cómo que estoy rompiendo? Sí, pero para armar las enzimas necesito energía. No es que para formar cada enlace peptídico necesito energía. Entonces, en última instancia, la energía la pone el sol, la utiliza la planta, y nosotros la traducimos en ruptura de enlaces, ¿no es cierto? Y ahí está. Y esa energía es la que usamos, que es lo que estamos mencionando. Quiere decir que cada día usamos energía para rompiendo los enlaces, y cada día tenemos que reponer esa energía, y la reponemos en forma sólida, bueno, sólido líquido, que es lo que ingerimos. ¿Está bien? Cuando lo que ingerimos excede
la energía que nuestro cuerpo está sintetizando para vivir en ese momento determinado, entonces las formas de producción de energía, que son esas moléculas, no se usan y se guardan. ¿No es cierto? Y a eso le llamamos acumulación. La forma en que acumulamos es la grasa, principalmente en forma de triglicéridos. Bueno, y cuando lo que ingerimos no alcanza para cubrir la energía que se necesita para estas tareas que estábamos mencionando, entonces pasa lo contrario, empezamos a desgastarnos, utilizamos las mismas moléculas que comimos antes, que las tenemos formando parte de nuestra estructura. Bien, así funciona esto. Ahora, entonces, somos lo que comemos. Nuestro alimento es el que determina la energía que podemos obtener, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo las funciones que llevamos a cabo. Ya sea que aumentemos las funciones, porque aumente nuestro metabolismo basal, aumente nuestro trabajo muscular, aumente nuestra digestión enzimática, ya sea porque pues, necesitemos aumentar la producción de calor, o porque disminuye. Es decir, ya sea porque aumente o disminuya, entonces o las modificaciones que querramos hacer como repositor permanente de eso que usamos. En algunos casos, la utilización de esas fuentes energéticas viene aparejada con una acumulación en forma de producción de masa que necesitamos durante el crecimiento. Es decir, durante el crecimiento ingerimos y nuestro cuerpo tiene la capacidad de ir duplicando las moléculas del propio cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, donde había un sarcómero hay 2, después hay 5, 10, es decir, duplicamos estructuras de nuestro cuerpo y aumentamos el tamaño nuestro, que es una forma de ensamblaje, me van a decir ustedes. Bueno, pero entonces, ¿cómo no era que no ensamblábamos? Sí. Nosotros ensamblamos, pero ensamblamos de cosas que ya están ensambladas. O sea, no podemos ensamblar dos átomos de carbono para formar cadenas de carbono. Bueno, algunas pequeñas, pero no podemos formar cadenas de carbono. Ensamblamos cosas que ya están ensambladas. Ensamblamos un aminoácido que ya está armado con otro aminoácido que ya está armado, pero no podemos fabricar el aminoácido completo, es decir, la cadena de carbono. ¿Cómo? ¿No era que podíamos fabricar algún aminoácido? Y si no son esenciales, los que ahora me estás diciendo, que podemos fabricar aminoácidos, están ensamblando una molécula que ya está armada, le cambiamos una cosita, ¿no es cierto? Un aminoácido, le ponemos un grupo amino y lo transformamos en aminoácido. No es que fabricamos el aminoácido de cero ensamblando los carbonitos, eso no lo hace nuestro cuerpo. ¿Está bien? ¿Y pero cómo? Entonces los ácidos grasos también, ¿cómo si hay esenciales? No, bueno, lo mismo, los ácidos grasos, los que son esenciales son los que no podemos terminar de ponerle un carbonito, pero los que no son esenciales, no es que fabricamos toda la cadena de carbono una por una, no, eso no hace. Es decir, utilizamos estructuras ya predeterminadas y ensamblamos cosas, sí, pero no ensamblamos por completo. O sea, la estructura mínima por ahí es un acético-A, pero el acético-A no lo podemos fabricar, es decir, no podemos, sí, lo fabricamos con otra molécula, pero ya está armada. O sea, siempre es eso, a eso me refiero con ensamblar. Podemos ensamblar cosas, pero no podemos ensamblar del cero no podemos ensamblar. No podemos agarrar los carbonos. Nuestro cuerpo no puede agarrar carbono y empezar a fabricar cadena de carbono. No lo puede hacer. Y si hace alguna cosa mínima, pero no puede fabricar cadenas de carbono como las que necesitamos. Bueno, entonces, cuestión, esa es la aclaración, porque si no, parece que uno está diciendo una cosa y después dice otra. No, claro. Sí, no ensamblamos. Ensamblamos, sí, pero ensamblamos es como comprar un rompecabezas. Bueno, yo hice todo el rompecabezas, puse todas las piezas, sí, pero vos no hiciste el papel. Vos no hiciste la pintura del rompecabezas. Vos armaste el rompecabezas. Armaste una cosa que ya venía para armar. La planta arma el papel, lo arma, pinta el rompecabezas y después nosotros lo rompemos. Y lo armamos, podemos armar alguna parte del rompecabezas, pero con las piezas que nos da el rompecabezas. Bueno, entonces, la cuestión es que nosotros ingerimos alimentos, el proceso implica comer y fabricar un poco de más. Durante el crecimiento fabricamos de más y vamos acumulando. Y de una cosa que pesaba 2 kilos y pico, nos transformamos en una cosa que pesa X cantidad de kilos. No vamos a dar ejemplos, porque en este momento, claro. Bueno, aumentamos hasta el peso que llegamos, o al peso y la estructura que tengamos. Ahora,
en la medida que nosotros nos hacemos adultos, perdemos la capacidad de fabricar estructura de crecimiento, por llamarlo de una manera, y empezamos a fabricar estructura de acumulación. ¿Está bien? O sea, la estructura de crecimiento sería fabricar más músculo, no fabricamos más músculo en sí, fabricamos más sarcómeros, o sea, más estructura dentro del músculo y la masa muscular crece. O sea que durante el crecimiento van creciendo estructuras nuestras, ¿sí? Pero después llega un punto, y hay acumulación por supuesto, pero después llega un tiempo en que ya el crecimiento no es válido por el envejecimiento propio de nuestro cuerpo, y entonces las reacciones de crecimiento se traducen en reacciones de acumulación. O quedan solo las reacciones químicas de acumulación empiezan a prevalecer. Y entonces empezamos a acumular. Y además aparece la disminución del metabolismo basal, que de por sí disminuye porque el envejecimiento celular trae aparejado eso. Entonces disminuye nuestro metabolismo basal, el trabajo muscular también va disminuyendo, y como consecuencia de eso, entonces nuestro cuerpo ocupa menos energía y aparece en mayor medida la tarea de la acumulación. Y así es como ya de crecimiento pasamos a aumento de peso, por llamarle, por la acumulación de sustancias. Por acumulación de materia. Vamos acumulando materia. Bueno, para regular el aumento o disminución de esa acumulación de materia, siempre están los dos, está el balance entre lo que gastamos y lo que consumimos, lo que ingerimos. ¿De acuerdo? Lo que gastamos y lo que ingerimos. En última instancia, lo que gastamos se va a ir siempre modificando en menos, con tendencia a la acumulación. Así que el ejemplo de Catherine Fulop, ¿no? La acumulación siempre se va a ir produciendo. Es decir, siempre se produce, pero en la medida que envejecemos, es más la acumulación que lo que gastamos. Eso es así, la naturaleza nos tiene así. Entonces nosotros podemos modificar la ingesta. Es decir, tenemos mecanismos de modificación de la ingesta. Ya de por sí tenemos centros reguladores de la ingesta. Nuestro cuerpo tiene centros nerviosos que regulan la ingesta, es decir, nuestro apetito y nuestra saciedad. Esos centros se encuentran en el hipotálamo, como dice ahí abajo. El hipotálamo tiene un centro del hambre o del apetito y un centro de la saciedad. El centro del hambre es el centro del hipotálamo. El centro de la saciedad regula al centro del apetito. Es decir, que el centro de la saciedad inhibe al centro del apetito. ¿De acuerdo? Si uno inhibe el centro de la saciedad sin estimular el centro del apetito, uno inhibe el centro de la saciedad, es decir, deja de funcionar el centro de la saciedad, entonces el centro del apetito funciona solito y comemos. ¿Está bien? O sea que no necesito estimular el centro del apetito para que produzca comemos, sino lo que necesito es anular el de la saciedad. Eso significa que el de la saciedad está regulando al centro del apetito. ¿De acuerdo? Entonces, el centro de la saciedad regula al centro del apetito, que es inhibido justamente por señales generadas en el centro de la saciedad. Bueno, entonces tenemos esto. Ahora, la cosa no es tan fácil, porque el centro del apetito y la saciedad responden a decenas de estímulos. Decenas de estímulos. No es tan fácil la cosa. Pero el humano igual, ojo, porque el humano tiene una característica muy especial, que es que tiene la capacidad de desoír a todas esas decenas de estímulos. O sea que es capaz de todo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos decenas de estímulos que modifican nuestro apetito en más o en menos. Pero nosotros no le damos bola a ninguno. Sí, le damos bola, pero más o menos. Es decir, bueno, por ejemplo, ahora no tengo hambre. Realmente no. Bueno, dale, adentro. ¿Se entiende? O sea que el centro del apetito, hasta luego, no me importa, si te he visto, no me acuerdo, es decir, como quien dice, no le doy bolilla y hago lo que se me antoja. ¿Está bien? O, no solo no tengo hambre, acabo de terminar de comer como un cerdo en el asado, todo muerto, el cumpleaños de Firulais, la perra de no sé quién, y le hicimos el cumpleaños y comí un asado para festejar. Comimos como nunca. Termina el asado, estamos todos revolcados, que no podemos comer más, todo con la panza por el piso,
y viene uno y dice, che, pará, tengo un café con estas cositas, vamos, bueno, dale, adentro. O sea que el centro del apetito y la saciedad para nosotros, nada, no existe. Pero igualmente, nosotros, esa es la parte que se supone que no vamos a hablar, aunque se supone que es una de las más importantes. Sin embargo, vamos a mencionar una serie de cosas que modulan el apetito, ¿de acuerdo? Pero tengamos en cuenta que el principal modulador del apetito en el humano, o uno de los más importantes, es nuestro propio cerebro con distintas señales de modulación. Estado anímico, sensaciones sensaciones percibidas. Ejemplo, estado anímico, estoy deprimido, como, pero estoy contento también, como. Estoy con ansiedad, como. Estoy con angustia, como. Fenómeno. Ahora, temperatura, sube la temperatura, bueno, como algo frío. Baja la temperatura, como el helado, ¿no es cierto? Porque hace calor. Baja la temperatura, entonces me pongo una torta porque hace frío. O sea, distintas modulaciones que no es que comemos no porque necesitamos. Nuestro cuerpo, inventamos que necesitamos el helado porque hace calor. No necesita nada el cuerpo el helado. De hecho, un ratón, porque no necesita, sí lo come si tiene hambre. Eso, si no tiene hambre, no lo come. Entonces no es una cuestión de nuestro cerebro que pone como excusa, por llamarlo de alguna manera, para modificar esos llamadores que tenemos. Tenemos como llamadores. Un llamador, ¿qué es un llamador? Un llamador es una estructura que sensa y nos indica una conducta. Hace un sensado, y un llamador puede ser, por ejemplo, el llamador que es un flotante. Por ejemplo, un flotante en un tanque de agua puede estar asociado a un llamador. El flotante llega a un punto, ¡plac!, y se prende un interruptor, subiendo el agua, le indica a la bomba que está bombeando que deje de bombear. O al revés, cuando el flotante baja, se enciende otro circuito y le dice a la bomba que se prenda para que eche agua en el tanque. Es decir, hay un llamador que le está diciendo a la bomba qué es lo que hacer. Bueno, nosotros tenemos llamadores, pero los desoímos. Los animales en general no los desoyen. Por eso les decía el otro día que el único animal que es gordo es el humano, el único animal con sobrepeso. Sacando un animal enfermo o los animales que engordamos nosotros. Se hacen pruebas con animales, con ratones, se les da de comer a los ratones cantidades, se los fuerza a comerse cuando aumenta de peso. Y el ratón solo deja de comer hasta que vuelve a su peso habitual. Puede que quede unos gramos más, unos gramos menos, pero solo deja de comer las cantidades que le damos. Porque el ratón solo sabe lo que tiene que comer, o al revés, uno le saca la comida al ratón, le saca la comida, y después lo pone a comer, y el ratón come desaforado, come, aumenta de peso, pasa el peso que tenía antes, y después despacito vuelve al peso. O sea que vuelve al peso que tendría que tener, o más o menos, puede quedarle 2 gramos, 5 gramos, no sé, importa, pero vuelve al peso, no queda engordado. Es decir, que eso nos demuestra cómo la naturaleza nos ha dado esos llamadores, nos ha dado esos mecanismos reguladores de nuestro peso corporal en relación a lo que nuestro cuerpo necesita y en relación a lo que el cuerpo necesita para poder mantenerse activo y mantener la vida. ¿Está bien? Porque parte de mantener la vida implica poder moverse, poder tener una actividad, poder decir, parte de la vida es eso. Es decir, que aumentar el peso en forma desmedida, aumentar el peso en forma desmedida también va en contra de nuestras que se puedan generar por ese sobrepeso, ¿cierto? La acumulación de la grasa en las arterias, la lesión de las articulaciones, etc. Bueno, la conclusión es que tenemos entonces nosotros mecanismos regulatorios de la ingesta y de la saciedad que están destinados a que lo que comemos sea equivalente a lo que gastamos. Así funciona nuestro cuerpo. ¿Tenemos esos mecanismos? Los tenemos. Y si les prestan atención, realmente se van a dar cuenta que los mecanismos están. Se dan cuenta, no hay nada que, si ustedes le prestan atención, yo personalmente lo he hecho y no puedo dar fe que es así. Si uno le presta atención a los mecanismos, mantiene el peso. Prestarle atención a los mecanismos, puede mantener el peso. ¿Qué quiere decir prestar? Hambre, cuando no la tiene, cuando tiene sed, cuando no la tiene. Porque a veces la sed se confunde con el hambre. Es decir, a veces uno tiene sed, pero cree que tiene hambre. ¿Está bien? Pero nuestras confusiones son porque todos lo llevamos a la boca. Por eso, porque ya de chiquitos aprendemos mal. Entonces nada. Y terminamos desoyendo nuestros circuitos que nos dicen lo que tenemos que hacer. Ahora,
¿Tenemos circuitos que nos dicen lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos mecanismos que nos dicen lo que tenemos que hacer? Por supuesto que tenemos. Los podremos llamar mecanismos de regulación de la ingesta de alimentos. ¿Está bien? Mecanismos de regulación de la ingesta. Que implica mecanismos de regulación de ingesta y de dejar de ingerir, las dos cosas. O sea, regular la ingesta significa comer o no hacerlo. ¿Está bien? Bueno, ¿tenemos mecanismos de regulación de la ingesta? Sí los tenemos. Tanto tenemos mecanismos de regulación de la ingesta que primero los podemos dividir en mecanismos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. O sea que tenemos mecanismos de 3 tipos para regular la ingesta. ¿En relación a qué? En relación a regular el peso corporal. En relación a mantener la estructura corporal, más que el peso. Porque a la naturaleza en realidad tampoco le importan los gramos de peso. Le importa no sobrepasarse de los gramos de peso en tal medida que sea incompatible o dificulte la vida. ¿Está bien? O sea, a la naturaleza no le importa si pesamos 54 o 56, o si pesamos 54 o 60, pero sí le interesa si pesamos 54 o 94. O sea, si un tipo que tenía que pesar 60, pesa 64, 66, bueno, naturalmente pues va a tener más molestias para moverse, pero la naturaleza eso para eso no tiene grandes llamadores. No tiene llamadores para que pesemos, que la chica que pesa 40 pese 39. No, para eso no están los llamadores. Pero sí tenemos llamadores para que la que pesa 49 no pese 86. Porque obviamente si pesa 49, porque tenía que pesar 49, excepto que, lógicamente, esté pesando 49 porque no come a propósito. Pero si la que pesa 49 pasa eso, comerá para su 49. Y si la que pesa 60 pesa 60, los llamadores son para que pese alrededor de 60. ¿Está bien? El kilo en esos 60 kilos no es lo que le importa a la naturaleza. Pero sí le importa a la naturaleza que no pesemos, si tenía que pesar 64, que no pese 94. Y para eso hay mecanismos. Entonces hay mecanismos de regulación de la ingesta, que es ingesta-saciedad, de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Cuando uno habla de mecanismos de corto plazo, ahí tenemos 2 tipos de mecanismos para regulación de la ingesta. Los mecanismos que son mecánicos inmediatos y mecanismos bioquímicos que incluyen mecanismos hormonales y nerviosos. ¿Está bien? O sea que tengo de corto plazo, tengo el mecanismo mecánico y luego el mecanismo químico, ya sea hormonal o nervioso. Con respecto al mecanismo físico, el mecanismo mecánico que tenemos para la regulación de la ingesta está dado por receptores que tenemos en toda la vía digestiva. Receptores de estiramiento. Receptores de estiramiento. Esos receptores de estiramiento determinan que estamos pasando alimento por el esófago, determinan que estamos llenando el estómago, es decir, el estómago se llena y hay estiramiento, y eso es el estímulo para que se ponga en marcha la regulación del apetito. El humano es tan fenómeno que también puede obviar ese mecanismo. De hecho, estamos a reventar y seguimos comiendo. Pero bueno, independientemente de eso, el mecanismo está. Ahí con ese pueden empezar a entrenar. El entrenamiento puede empezar con ese mecanismo. Entender cuándo el estómago está lleno para dejar de comer. Por ejemplo, ese es el primer mecanismo que yo les propongo que lo tengan en cuenta a la hora del entrenamiento. Entrenarse mentalmente para entender cuándo está lleno el estómago. No cuando está lleno a reventar, cuando está lleno para sentir saciedad. ¿Está bien? Bueno, aparte de eso, bueno, entonces mecanismos mecánicos, tenemos mecanismos mecánicos. Tanto es el mecanismo mecánico que también hay mecanismos mecánicos en la boca y en la faringe. De hecho, si uno aboca el esófago, es decir, hace un agujero, como se le ha hecho al perro, por ejemplo, se le hace un abocamiento del esófago y la comida no cae al estómago. Y el perro come, y después de un rato que come siente saciedad y para de comer. No come más. Pero come, si no llegó la comida al estómago. Bueno, es que sus receptores mecánicos le indican